Bienvenidos, muy buenas noches. Ya son las 9 de la noche y cabe señalar que estamos en el primer año del ciclo de conferencias jurídicas gratuitas Lili, que ahí Bufet te va, Jurídico perdón, ahí Rocha. nomás quiero que Ana, interrumpirte en eso. Esa pregunta es objetable. Sí, perdón. claro, sí. ¿Por qué? Porque la persona Mande, no viene con una diligencia de reconocimiento. ¿Eh? Ana, Continúa, por Lili, favor. perdón. mande. No. La otra Ana, hay otra Ana que me está abriendo su micrófono. Te encargo micrófonos y eres coanfitrión. Por Sí, favor, licenciada. compórtense. El Buenas ponente noches. merece respeto. Continuamos. Bueno, a lo que estamos en el primer año de el ciclo de conferencias jurídicas gratuitas que Bufet Jurídico Rocha les trae a todos ustedes, al gremio jurídico y al público en general. Estamos de manteles largos, ya que recibimos al doctor. ¿Debajo del tribunal? Porque era un tribunal. Permítanme un momento, por favor. Ya, listo. Voy a decir su currículum, doctor. Él es el doctor Eric Jonathan Mejía Iglesias. Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diplomado en juicios orales en sistema penal acusatorio, igual por la UNAM. Cuenta con diversos cursos de actualización en juicios orales y teoría del delito. Cuenta con un diplomado en investigación penal del delito de feminicidio desde la perspectiva de género impartido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. También cuenta con un diplomado de actualización en proceso penal y acusatorio oral. Cuenta con 2 maestrías, una en Derecho Penal y otra en Amparo. Cuenta con un doctorado en Derecho de Orientación en Juicios Orales. El abogado Eric Mejía tiene una trayectoria como docente en diversas universidades de prestigio. Además, fue coordinador académico por 6 años en las áreas de licenciaturas y posgrados. Ha tenido un alto impacto para la formación integral de la comunidad universitaria de las escuelas de Derecho. Ha participado como ponente en el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, Las 12 y Sereno, con el tema la criminalística y su relación con el sistema penal acusatorio. Capacitador en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía. Capacitador a agentes del Ministerio Público y agentes de la Policía de Investigación. Es capacitador en el Poder Judicial del Estado de Campeche. Capacitación a nivel de estatal y municipal. Capacitador en el Poder Judicial del Estado de México. Tiene una certificación por Department of Justice denominada Actuación Testigos Colaboradores, emitida por United States Department of Justice, Oficina Internacional de Desarrollo de Sistema de Procuración de Justicia, OPDAT. Tiene la certificación en Certificate of Training Department of Justice 23. Luego tiene la certificación de trato digno a víctimas en la Procuración de Justicia emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Certificación especialización en juicio de amparo por el Instituto Carbonell, reconocimiento en competencia de litigación y juicio oral para agentes del Ministerio Público que forma parte del modelo integral de litigación integral. Ha participado en los artículos, con artículos y entrevistas en revistas de prestigio. Tuvo cargo por 5 años como agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México e en la Fiscalía Especializada de Feminicidios. Tuvo cargo como agente del Ministerio Público responsable en el área de judicialización. Autor de 2 obras, La Guía del Defensor, la etapa inicial, y Manual Práctico, la etapa inicial. Actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público, responsable del área de litigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México, precisamente en la Fiscalía de Investigación de Delitos de Feminicidio. Bienvenido, doctor. Su semblanza curricular para que los asistentes lo conozcan, sepa quién es usted y le doy el uso de la voz.
Ya es coanfitrión por si requiere compartir algo. Es cuanto. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos y todas las que están conectados y conectadas. Gracias por la invitación también, licenciada Angélica. Pues ya estamos por acá, todavía aquí en la oficina, por supuesto, pero ya pues listos para impartir la sesión. Y que bueno, este tema es muy relevante porque partimos precisamente de qué es lo que se tiene que hacer ante la gente del Ministerio Público, es decir, cuando tenemos un asunto con detenido, qué tenemos que hacer, ¿no? Si podemos liberarlo, si no podemos liberarlo, dependiendo el caso, ¿no? Y cómo es que vamos a litigar este asunto. Entonces, pues vamos a ir tratando con algunos tips, algunas cosas y sobre todo algunos ejemplos que nos van a llevar claramente a saber cómo es que podemos obtener una libertad dentro de esta investigación ante la gente del Ministerio Público. Cuando a mí me ponen a disposición a alguna persona, bueno, yo tengo una facultad y dentro de esa facultad puede ser que pueda judicializar la carpeta, que esto implica que la lleve con un juez de control, o bien también puedo decretarle libertad si así los argumentos de la defensa lo hacen valer. Entonces, lo que yo escribí también ahorita que comentaron mis obras, en los dos libros que escribí, pues está plasmado todos estos secretos que tiene la fiscalía. Sí, y que, bueno, todo lo que durante todos estos 10 años como agente del Ministerio Público que me he desempeñado, pues he aprendido en todo este proceso. Entonces, el libro que yo les escribí se llama La Guía del Defensor. ¿Por qué? Porque yo les explico de manera detallada cuáles son todos aquellos errores que tiene la Fiscalía, ¿no? Y que tiene y que por dónde pueden llegarle ustedes a la Fiscalía en algún momento para poder obtener alguna libertad o bien también alguna situación de beneficio para ustedes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar cuáles son los casos en los que se podrá ordenar una libertad y cuáles casos no se van a poder ordenar esa libertad. Y siempre les pongo un ejemplo, ya hasta parezco disco rayado porque el mismo ejemplo les pongo a todos mis alumnos, ¿no? Y les comento, por ejemplo, que una persona imaginemos que llega uno de sus clientes y le dice, licenciado, acaban de detener a mi familiar porque dice que lo detuvieron golpeando a su pareja en la calle. Entonces vio que estaba golpeando a su pareja y bueno, pues los vecinos lo detienen y lo ponen a disposición. Entonces, la pregunta del millón será, ¿puede sacarlo? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo es posible que podamos sacar a una persona o no sin ni siquiera conocer la carpeta de investigación, sin ni siquiera conocer los datos, ¿no? Entonces, de ahí partimos precisamente para lograr establecer una teoría del caso y que la teoría del caso debe ser bastante sólida y no debemos dejar pasar todos estos elementos de la teoría del caso. Desde que nosotros tenemos conocimiento, o más bien ustedes como defensores tienen conocimiento de un asunto en particular, de un caso en concreto, desde ese momento ustedes ya pueden estructurar su teoría del caso. Pero ¿cómo estructuro una teoría del caso? Bueno, pues tienen que estructurarla partiendo de los elementos de la misma teoría del caso. Es decir, que esos elementos van a ser precisamente el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio que conlleva la teoría del caso. Es decir, con qué hechos me voy a ir, con qué pruebas me voy a ir y con qué parte o la cuestión jurídica me voy a ir adelante. Ahora también tenemos fases de la teoría del caso, ¿sí? Y que, bueno, estas fases también tienen que ver con la fase recolectiva, la fase depurativa y la fase expositiva de la teoría del caso. Entonces, todo este contexto se tiene que ver planteado, ¿sí? En una asesoría cuando les llegan a consultar. Entonces, la pregunta que les quiero hacer para los que quieran participar es que si en este caso en concreto llega una persona y les dice, acaban de detener a mi familiar porque golpeó a su pareja, la pregunta es, ¿podrás sacarlo en la agencia del Ministerio Público o no podrán sacarlo? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué respuesta le darían a su cliente? O más bien también, ¿qué otro tipo de preguntas podrían hacerle a su cliente? Tiene la mano levantada Alberto, adelante.
Gracias, muy buenas tardes. Pues respetuosamente, primero evitar cualquier tipo de manifestación de sí, deme tanto y yo lo saco, yo desde el Ministerio Público se lo saco porque pues, hay abogados ahí, magos o videntes que sin ver la carpeta ya están diciendo esto. Entonces, primero yo le solicitaría a la familia o a las personas que me informaran lo más que tengan de conocimiento sobre la detención, que me informaran sobre lo que sepan del hecho, que me informaran también las condiciones de salud en la que saben que fue detenida la persona, es decir, todos esos elementos circunstanciales que se hayan dado durante la detención e indagar un poco sobre el lugar en el que fue, también el tiempo que lleva la detención, desde hace cuánto tiempo sucedió e indagar un poco sobre el lugar en el que sucedió esta detención. Gracias, Alberto. Lo que pasa es que la familia no sabe nada. Lo único que sabe es lo que yo te acabo de decir. Por eso es la pregunta. ¿Cuál sería su siguiente paso ustedes como abogados? Bueno, establecen que, bueno, no puedes decir si lo puedes sacar o no lo puedes sacar. Puedes dar probabilidades, cuánto le vas a cobrar, lo vas a asesorar, vas a ir al Ministerio Público. Es decir, queremos saber los pasos que se tienen que hacer Más poderosos cuando dijeran, hay ahora yo voy a establecer una las persona. reglas y voy a decir que el árbitro no me va a poder cantar penales, no me va a Esta parte de que ahorita que cuando tengo el un árbitro cliente y posteriormente, ¿qué debo de hacer? Ese es el están objeto de tus esta gustos. charla, ¿no? A ver, por acá tiene el micrófono activado, ¿no? Delfina tiene la mano arriba, la escuchamos. Sí, buenas noches. Bueno, yo no creo que lo más correcto sería, pues, primero decirle a los familiares que tendrías que ir a este, a ver ante el Ministerio Público, pues eso, la carpeta, de qué lo están acusando. Bueno, que sí, que le pegó a su pareja. O sea, pues es pareja, es violencia familiar. O sea, lo primero es que tendrías que tener todos los elementos para darles una respuesta. Y obviamente si es violencia familiar, si ya es su pareja, vive con ella, no sé, lo que sea, pues de antemano estamos ante un hecho pues grave, ¿no? Y que por lo regular a estas alturas creo que la mayoría de las personas por diversos medios se han enterado de que si es violencia familiar, pues es grave el delito, ¿no? Entonces yo creo que lo más Entonces, correcto es eso, ¿no? Ir a investigar antes de cualquier cosa. Y muchas veces los clientes y luego dicen, ¿no? ¿Y cuánto me vas a cobrar? O sea, sí, ¿cuánto? Pues no puedo darte un precio porque no sé cómo está la carpeta. entiendo. Entonces, usted no cobraría ni la asesoría, no cobraría nada. Le No, diría, claro, vamos al Ministerio Público. ¿Cómo sería? O sea, quiero sí, no, saber no, desde el no, no, sí, principio. claro, o sea, sí, la asesoría, ¿no? La asesoría, los viáticos, primeramente, yo creo que sería lo más, para mí, claro está, ¿verdad? Para mí sería los viáticos y decirles que tenemos que ir a revisar la carpeta, que nos informe el Ministerio Público, eh, después de ahí, pues sí se le explicaría qué pasos a seguir y cómo va a ser, ¿no? Porque pues así de, pues vamos nada más, pues no, creo que sería concientizar pues a las personas también que acepten esa parte, ¿no? De que, o sea, es tu tiempo, es tu trabajo, porque muchas veces también está de que, pues nada más por ir, pues es que es, pues imagínate si tú puedes ir, ¿para qué me contratas a mí, no? Entonces, si esa parte, ¿no? Mis viáticos, vemos cómo está el asunto. Obviamente tiene que ser alguien que sepa, ¿verdad? En la materia. Si yo desconozco, pues bueno, tendría que buscar con quién, pero primeramente sería eso, decirle a las personas o a mi familiar que yo no puedo decirle que sí lo voy a sacar, como acaba de decir el compañero, y que no es grave el delito tampoco, o sea, se me hace una falta de profesionalismo eso, y ético, sobre todo, pero sí concientizarles de que, bueno, el primer paso sería, vamos a ver qué hay, te cobro tanto por mi asesoría, por tu acompañamiento, por ver qué tiene, y después de ahí te empiezo a decir qué se puede hacer o cuáles son los pasos a seguir. Bueno, eso creo yo. ¿Ok? Entonces, no habría pronunciamiento respecto de
posibilidades de sacarlo. Es decir, puede existir una posibilidad de que sí lo podamos sacar o una posibilidad de que no. No puede haber un pronunciamiento al respecto. Es lo que entiendo, ¿no? Entonces, bueno, para ello tenemos que analizar, si bien es cierto, no es que sean abogados magos o no, simplemente tienen que conocer la ley. Y la ley nos establece ciertos parámetros para lograr obtener una libertad en la agencia del Ministerio Público y por eso establece ciertos delitos por los cuales puedan obtener la libertad algunos y otros no. Entonces, no es que sea mago el defensor, lo que pasa es que tiene conocimientos jurídicos y puede decir que hay posibilidades de sacar a una persona en la agencia del Ministerio Público, ¿sí? Pero debemos conocer esos requisitos. Por eso les pregunto, y va encaminada mi pregunta a lo siguiente. Si yo quisiera sacar a una persona en la agencia del Ministerio Público, ¿cuáles serían esos requisitos que debo de cumplir? Digo, no, yo sé que no pueden establecer esta parte de poderlo sacar o no, o adelantarse. Pero si yo sé los requisitos para poder liberar a una persona en la agencia del Ministerio Público, pues ya existe una posibilidad, aunque no se está estableciendo que lo van a hacer, pero sí existe una posibilidad, ¿no? Entonces, esa posibilidad que ustedes le puedan dar a su cliente de poder liberar precisamente a su familiar, pues eso va a darles una expectativa de confianza hacia ustedes, pero no porque lo hayan prometido, sino porque hay requisitos que la ley autoriza para que puedan obtener libertades, para que puedan sacar a sus representados. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos para poder obtener una libertad cuando estamos en la agencia del Ministerio Público? ¿Alguien se lo sabe? Entonces, vamos a partir de que, bueno, vamos a empezar entonces con que primero debemos de atender lo establecido en el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo, en donde establece un catálogo de 18 delitos en los cuales se verán reflejados en la situación de que deberán ser atendidos por prisión preventiva de carácter oficiosa. ¿Esto qué implica? Que son delitos establecidos como por darle un nombre, como graves, ¿no? Este catálogo de delitos lo van a encontrar regulado en el 19 constitucional en su párrafo segundo, en donde establece claramente, sí, que en estos delitos no puede salir tu representado. Entonces, cuando hay una narrativa de una víctima, en este particular que dice, o su cliente, que dice que agredió a su pareja, bueno, estamos suponiendo que un delito pudiera actualizarse en ese momento. Simplemente bastaría saber si ese delito es compatible con el 19 constitucional. Pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante y lo vamos a desmenuzar para que ustedes puedan advertir en qué casos pudieran obtener una libertad y en qué casos no. Por otro lado, voy a ver ustedes, hay formas de detención y solamente que la Constitución nos da. ¿Cuáles son esas tres formas por las cuales se puede detener una persona? Solo existen tres formas. ¿Alguien se la sabe? Orlando puso acá caso urgente, claro, esa es una. Flagrancia, caso urgente y mandato judicial, licenciado. Gracias. Entonces nos encontramos primero, antes de atender cómo obtener una libertad, debemos de especificar que cuando tenemos una asesoría, normalmente tenemos que tratar de verificar cuál fue la forma de detención que tuvo su representado, si fue por una orden de aprehensión, si fue por flagrancia o si fue por caso urgente, ¿no? Entonces, en este caso en particular, donde yo les estuve narrando que detuvieron al familiar un policía porque estaba golpeando a su pareja, esa forma de detención, ¿cuál creen que sea? Flagrancia. Flagrancia. ¿Y en qué momento podemos entender que hay una orden de aprehensión? ¿En qué momento sabrían ustedes que van a atender un asunto que lleva una orden de aprehensión? Cuando un juez la haya librado, por supuesto, pero ¿cómo saben ustedes, no? ¿Cómo saben ustedes que tienen que ir a una audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión?
Bueno, vamos a irlo analizando uno por uno, porque el artículo 16 constitucional, en su párrafo tercero, establece que no podrá librarse orden de aprehensión mediante únicamente un mandato judicial. Esta orden de aprehensión deberá de tener ciertos requisitos. Nosotros, cuando yo voy con un juez, por ejemplo, en el Estado de México, en el Estado de México las órdenes de aprehensión se van a solicitar en línea, ¿sale? En la Ciudad de México las órdenes de aprehensión se solicitan presenciales. Yo estuve 5 años en el Estado de México como agente del Ministerio Público y ahora acá en la Ciudad de México. Entonces, por eso puedo hablarles de diferentes formas, ¿sí? De las cuales va a poder atenderse, ¿sí? Tanto el Estado de México como la Ciudad de México. Entonces, el Estado de México solamente se solicita orden de aprehensión Métodos de solución por de escrito. antinomia tradicional. Entonces, el artículo 16 constitucional Y aquí se dice, relaciona precisamente con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde a partir del 141, 42, 43, 44 y 45 les va a dar todas las formas de conducción a proceso de una persona. Cuando solicitamos la orden de aprehensión se tiene que reunir ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda un juez de control librar una orden de aprehensión? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Alguien se lo sabe? Que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito y que se acredite en grado de probabilidad de la posible comisión o participación de la persona y también se cuente con datos que señalen a esa persona dentro de esa posible participación o comisión. Faltan, ¿qué más? Sí está bien, pero está Así incompleto. como la necesidad de cautela, de que se tome para prevenir, para proteger de un riesgo a la víctima, para evitar la sustracción del imputado, es decir, que se cuenten con datos también que permitan razonablemente determinar que esta persona se puede sustraer de la acción de la justicia. Todavía falta, ¿qué más? Que haya precedido querella o denuncia y Ok, que el delito se considere como privativo de libertad. sí, me parece bien. Esté Falta considerado dentro todavía. del catálogo de los que corresponden a prisión preventiva. En otras palabras, sí, también, ¿qué más? Bueno, entonces vamos a ir analizando cuáles son esas formas. Sí, perdón, iba a hablar, tiene la manita arriba, discúlpeme. Acá. Sí, sí. ¿Ya no? Sí, la necesidad de cautela también, si existe un riesgo procesal, donde exista el riesgo inminente de evadir la justicia, ¿no? Y el que señaló hace rato el compañero ahí, que que lo solicite el fiscal, ¿no? Esos Ok. son de algunos requisitos para efecto de obsequiar la orden de aprehensión, cumpliendo con las formalidades del 16 constitucional. Ujú. Vamos a analizar entonces. Por acá tiene la mano arriba, dice Lick Gasga. Adelante. Bueno, de acuerdo al artículo 141, para librar la orden de aprehensión, pues son tres requisitos, ¿no? Que es primero, que exista un hecho que la ley sea como delito. Segundo, que se advierta la probable participación en la comisión. Y pues que se justifique la necesidad de cautela para que pudiéramos solicitarse el libramiento de orden de aprehensión, de acuerdo a ese artículo. Listo. Entonces, tenemos que, para poder librar una orden de aprehensión, el primer requisito que se debe de atender precisamente va a ser la competencia. La competencia se va a dividir también en competencia de persona, competencia por fuero, competencia por territorio y también la competencia por temporalidad. Es uno de los primeros requisitos que se tiene que atender en un requerimiento de solicitud de orden de aprehensión. Segundo, que presida una denuncia, como ya lo dijeron,
delito sea de los que amerita prisión también, y también que exista probabilidad de que la persona pudo haber participado, y por supuesto la necesidad de cautela en sus tres elementos. Al haberse reunido todos esos requisitos, el juez de control analizará el fondo del asunto y podrá determinar, en dado caso de que exista necesidad de cautela, el libramiento de la orden de aprehensión. ¿Esto qué significa? Que bueno, pues ya un juez ordena la aprehensión de una persona y entonces van con una audiencia que se llama audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, que es algo que no nos toca atender en esta sesión, sino más bien nos va a tocar atender lo que establece el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto relacionado con el artículo 146 del Código Nacional. Esto es que cualquier persona puede detener al indiciado al momento de cometer el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a la autoridad más cercana, ¿no? Realizando un registro de la detención. Y esto es que se divide en dos hipótesis, ¿no? La primera, que la persona es detenida al momento de cometer el delito, o bien también pudo haber sido detenida posteriormente, pero cuando es posteriormente es que hay una persecución material ininterrumpida, o bien que no se haya perdido su búsqueda y localización y que se hayan encontrado indicios y también un testigo que lo señala, ¿no? Entonces, en estas hipótesis de flagrancia es donde nos vamos a sentar a analizar un poco, porque el artículo también 16 en su párrafo sexto nos habla de lo que tiene que ver con el caso urgente. Yo les digo, 10 años como Ministerio Público solo he llevado un solo caso urgente. ¿Y por qué? Porque el caso urgente tiene ciertos requisitos y entre ellos es que no exista disposición de un juez. En ese momento, Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, detendrá al investigado y lo pondrá a disposición del juez de control. ¿Y esto qué implicaba? Pues implica precisamente que supuestamente el juez no estaba disponible. ¿Cómo no va a estar disponible si los jueces están 24 horas? Hay jueces de guardias en donde se encuentran, incluso esta hora, ahorita hay un juez, yo ahorita genero una audiencia de orden de aprehensión y ahorita me van a dar la hora. También en línea, bueno, pues se genera la audiencia, bueno, no la audiencia, sino se ingresa el escrito y bueno, pues finalmente el juez que atenderá de órdenes de aprehensión y de cateos, resolverá. Por eso el caso urgente no es muy común y quizá pronto vaya a desaparecer, ¿no? Pero lo que nos va a interesar es el delito flagrante. ¿Por qué? Porque cuando son delitos que son flagrantes, también existen requisitos para poder obtener la libertad ante el Ministerio Público. Y esos requisitos son tres. Para poder obtener la libertad ante el Ministerio Público, te cuenta con tres requisitos. Número uno, que sea un delito flagrante. Número dos, que no sea un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Y número tres, que el Ministerio Público no vaya a solicitar como medida cautelar la prisión preventiva de carácter justificada. Es decir, que si una persona golpea a su esposa, estamos ante un delito de violencia familiar. Si ustedes se sitúan en lo que establece el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo, violencia familiar no está dentro de ese artículo. Por lo tanto, el primer requisito ya se cumple, es decir, que no sea un delito de prisión preventiva oficiosa. Y número dos, que sea un delito flagrante. Ya tenemos los dos requisitos para poder obtener la libertad de una persona. Ahora bien, tenemos que analizar los aspectos generales respecto del por qué Ministerio Público solicitaría o no solicitaría la prisión preventiva de carácter justificado. Es decir, que ¿cómo es que va a justificar el agente del Ministerio Público que no lo deje en libertad? Bueno, por tres supuestos. Uno de ellos es el arraigo, otro de ellos es la obstaculización y otro de ellos es el riesgo hacia la víctima. Esto tiene que ver precisamente con la cautela que acaban de hacer ver dentro de la orden de aprehensión. Entonces, para poder atender estas particularidades, vamos a analizarlo, si les parece bien, uno por uno, y esto es que cuando tienen detenido a una persona y que esta persona haya cometido un delito que no está dentro del catálogo del 19 constitucional, entonces podemos advertir la necesidad de cautela respecto de el arraigo. El arraigo maneja cinco hipótesis. Número uno, que es un arraigo que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia, demostrando precisamente tres hipótesis: arraigo social, arraigo laboral y arraigo familiar. Esto que implica que ustedes tienen que requerirle al cliente que les haga llegar comprobantes de domicilio, desde cuándo vive ahí, ¿cómo se llama?
las escrituras de la casa, contrato de arrendamiento, o sea, que algo que lo ate que precisamente habita en ese domicilio. También que si tiene familia, obviamente, si tiene esposa, si tiene hijos, pues eso implica que también pues no se va a sustraer de la acción de la justicia porque tiene una familia que depende directamente de él y también, por supuesto, si tiene un trabajo estable, pues una carta de recomendación del patrón o bien también los recibos de nómina que tenga desde muchos años atrás para que demuestre que efectivamente tiene un trabajo estable. Eso nos habla del arraigo o también otra hipótesis que es la posibilidad de que tenga de ocultarse. Esto que sucede, por ejemplo, en los delitos a veces de que tienen que ver con trata de personas, estos personajes pues viven en hoteles. Entonces hay una facilidad de ocultarse porque no tienen un domicilio relativamente estable. Así las cosas es que el arraigo en un primer apartado implica un arraigo social, un arraigo laboral y un arraigo familiar. Por lo que hace también a lo que tiene que ver con el arraigo, pero el segundo punto nos habla también que pudiera verse del quantum de la pena. Sin embargo, también ya la Corte se ha pronunciado respecto al quantum de la pena y ha establecido que por el simple hecho de que sea una pena alta, no puede o no puede imponérsele la prisión preventiva de carácter justificado, porque esa sí sería una pena anticipada. Es decir, el hecho de que un delito sea de 30, 40, 50 o 70 años de prisión no es suficiente como para que diga que ya se va a sustraer de la acción de la justicia. Entonces, pero también es importante hacérselo saber. También otro de las hipótesis es el comportamiento posterior del imputado. Ha habido veces que el imputado tiene un comportamiento reticente e incluso hay veces que hasta se cambia el nombre, se cambia a direcciones falsas, con el ánimo precisamente de evidenciar que no quiere someterse a un proceso. Entonces ese comportamiento también es variado y por eso pudiera ser que no se le actualice esa parte de la cautela. Tenemos otro punto también que no es el que nos interesa en este momento, pero también dice que cuando se incumpla con una medida cautelar, también se le va a revocar y se le va a privar de la libertad. Pero en este caso que nos ocupa no es el que vamos a platicar porque estamos ante un control de detención, pero el que sí nos va a hacer valer es el precisamente desacato a una autoridad. Ha habido veces que se les gira citatorios a los imputados y no se presentan. El hecho de que no se presente un imputado, pues implica también que pueda sustraerse de la acción de la justicia, pero bueno, estos son otros casos que no es precisamente el de flagrancia. El que nos va a ocupar en este momento va a ser la fracción primera, que nos habla, la primera y la segunda en su conjunto, que nos habla del arraigo que tenga su representado. Es decir, cuando ustedes tengan un detenido, lo primero que tienen que hacer es recabar todo lo relativo al arraigo. ¿Para qué? Para que puedan decirle al Ministerio Público que no existe necesidad de cautela y no poder solicitar la prisión preventiva de carácter justificado. Hasta este momento tiene la mano arriba Alberto. Adelante, lo escucho. Gracias, no quisiera desviarlo mucho, solo obtener un comentario respecto de esta cuestión que me pareció muy interesante que refirió respecto de las personas que viven en hoteles. Esta situación de a veces personas que se encuentran valga la redundancia, en situación de calle o como bien usted indica en hoteles o que viven, digamos, por sus condiciones económicas, pues no tienen un domicilio particular, un personal. Estas personas en esa situación no sería algo discriminatorio. Entiendo la cuestión de que, bueno, pues sí, con facilidad tal vez podría estar ahí y ya no estar, pero a veces también estas personas en situación de calle se les llega a encontrar en cierto perímetro, en ciertos lugares. No sé, ¿alguna opinión respecto de este punto? Sí, la legislación es muy clara en establecer que debe de tener un arraigo estable, es decir, debe de tener un domicilio fijo. En este particular, bueno, no puede tomarse desde mi perspectiva como discriminatorio porque es muy objetivo que no tiene dónde poderlo notificar y se pondría en riesgo el proceso. Asimismo, el artículo 20 constitucional establece que el objeto del derecho penal es ese, que no se ponga en riesgo el proceso, es que se esclarezcan los hechos. Entonces, el hecho de que yo sepa que tú no tienes un domicilio estable, pues estoy poniendo en riesgo el procedimiento. ¿Por qué? Porque quizá en algún momento puedas moverte del lugar donde estás y ya no puedo localizarte. Entonces, en ese sentido es que creo que desde mi punto de vista no es discriminatorio, simplemente que el Código Nacional pues es muy claro en establecer cuáles son los parámetros para poder justificar esa parte de cautela.
Entonces, tenemos también como otra parte de la cautela el peligro de obstaculización. Y este peligro de obstaculización va a torno a dos vertientes. La primera de ellas es que, por ejemplo, una persona que sea servidora pública, pues puede tener acceso a la investigación, puede destruir indicios, puede a lo mejor alterar porque tiene acceso a la investigación. Ha habido casos que les formulan imputación a ministerios públicos o a policías y esos policías tienen acceso a la investigación, entonces pues puede ser que se obstaculice la investigación, pero bueno, son casos en concreto. Y también nos habla de la obstaculización que pudiera darse en los casos de coautoría. Por ejemplo, si detienen a una persona, realmente cometieron el delito dos personas y detienen a una y esta una la dejan salir, pues evidentemente ya se le hizo saber todos los que se le está imputando, va a ubicar testigos, va a ubicar peritos, va a ubicar documentos, va a ubicar todo, va a ir con el segundo sujeto y muy probablemente se ponga en riesgo la investigación. Entonces, por lo que hace al peligro de obstaculización, únicamente va atendiendo a cuestiones muy en particular. Tiene la manita arriba Diana Mosqueda. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Quisiera preguntar respecto a respectivo a prisión preventiva oficiosa, que se podría debatir en ese aspecto de la medida cautelar. De acuerdo al artículo 19, que es lo que siempre, 19 constitucional, que es lo que ahora se refiere para que no le den la libertad. Bueno, aquí estamos tomando en consideración los requisitos para poder obtener la libertad. Y obtenerla una libertad es que sea un delito que no sea del 19 constitucional, porque esas son oficiosas. Digo, porque no me quedó muy clara cuál es su pregunta en concreto, ¿no? Pero Sí. dígame. Ah, ok, sí. Estaba escuchando una audiencia de un abogado que hablaba respecto a que cuando son tentativas del 19 no debería de ser aplicable, porque no es lo mismo el delito consumado que el delito de tentativa de alguno de los del 19, en específico, tentativa de feminicidio. Ya, claro, la tentativa se atiende, aunque hay tesis, claro que hay tesis que establecen y alguna por ahí una jurisprudencia, de momento no la tengo en la cabeza, pero establece en lo que es el delito de violación y homicidio, tiene un criterio que dice que no priva de la vida a la persona por un agente externo, pero el dolo se ve reflejado, es decir, el animus necandi se ve reflejado al 100% y por eso es que se toma en consideración como prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, a estas alturas, pocos jueces la aplican. Cuando es tentativa, tenemos que justificar, ¿sí?, el riesgo de las víctimas, que es a lo que vamos para allá. En este particular es que no, en los casos de tentativa, por ejemplo, y como ahorita puso un ejemplo del caso de tentativa de feminicidio, pues es evidente que la tentativa de feminicidio se va a dar en ciertos supuestos, ¿no? Sobre todo, o en su mayoría, son cuando es la pareja sentimental o es el esposo, viven juntos, la quiso matar, entonces pues existe un riesgo latente. Por eso es que el artículo 170 del Código Nacional establece que de acuerdo a observando las circunstancias particulares de cómo sucedieron los hechos y las cuestiones objetivas también de cómo sucedieron los hechos y los sujetos en particular, el juez de control podrá, ¿sí?, tomar en consideración si existe riesgo para la víctima o no. Y les voy a poner un ejemplo. Hubo un caso de una persona que vivía con su pareja, su esposo en concreto, y este sujeto llega borracho, le empieza a decir de cosas, se pelean y le corta el cuello a la víctima, ¿no? Cuando le corta el cuello a la víctima, pues este huye del lugar. Afortunadamente la víctima estaba ahí su hijo, el hijo empieza a hablarle a los vecinos y evidentemente trasladan a la víctima al hospital y afortunadamente vive. Entonces, ¿qué pasaría? Detienen al sujeto, por supuesto, pero ¿qué pasaría si dejan salir al sujeto? Pues el sujeto tiene su domicilio
en el mismo domicilio de la víctima. Evidentemente, se advierte que podría regresar, perdón, que podría regresar a hacerle daño a la víctima. Es muy objetivo. Puede regresarle a hacerle daño. ¿Por qué? Porque no lo hizo en ese momento, ya lo denunciaron, va a estar molesto, va a ir y pone en riesgo a la víctima. Ahora, ese riesgo de la víctima también debemos de tomar en consideración los pronunciamientos de la Corte, sobre todo estos tratados internacionales que tienen que ver, por ejemplo, con la CEDAW, ¿no? Que tiene que ver con la erradicación de la violencia de todas las formas de violencia en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque el hecho únicamente de que la víctima vea a su agresor es violencia hacia con ella. Entonces, por eso no puede decretar pues la libertad en ese momento. ¿Por qué? Porque sí se advertiría un riesgo para la víctima, sobre todo físico, pero también psicológico. El hecho de que la víctima sepa que el sujeto anda en libertad, pues evidentemente le genera un terror psicológico a la víctima que por supuesto se tiene que erradicar. ¿No? Entonces, en ese sentido, por lo que hace a los casos de tentativa, si es cierto, no está dentro de los parámetros del 19 constitucional y pueden obtener su libertad ante la gente del Ministerio Público, sí, siempre y cuando el Ministerio Público no advierta un riesgo hacia las víctimas. Entonces, es importante que podamos establecer en qué casos sí podemos sacar a alguien de prisión y en qué casos no. Por ejemplo, si nosotros tenemos un asunto donde un sujeto va caminando y lo detienen con 10 bolsas de marihuana y lo ponen a disposición, la probabilidad de que obtengamos su libertad, pues a lo mejor va a ser alta. ¿Por qué? Porque bastaría, para empezar, los delitos contra la salud, pues no hay víctima, ¿no? La víctima es la sociedad. Entonces, no sería objetivo un riesgo para la víctima, pero sí sería objetivo un riesgo de sustracción. Por eso ustedes como defensas ya tendrían que haber subsanado todo ese riesgo de sustracción. Entonces, esto lo van a ver reflejado, esta libertad durante la investigación, pues la van a ver reflejada en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Para poder establecer si esta persona puede salir libre o no partiendo de esos numerales. Entonces, en conclusión, de acuerdo a esta información, cuando nosotros tenemos un asunto en lo particular, un asunto, el que sea, donde está detenida una persona, ¿cómo sabemos si puede salir o no? Número uno, primer requisito, que no sea un delito de prisión preventiva oficiosa. Número dos, que sea un delito flagrante. Y número tres, que el Ministerio Público no vaya a solicitar la prisión preventiva de carácter justificado. Y esto que, al no advertirse la necesidad de la cautela, ustedes ya se encargarían claramente de subsanar toda esa parte de la necesidad de la cautela. Ahora bien, dentro de estas circunstancias, tenemos también que visualizar que hay cuestiones de forma y cuestiones de fondo que se tienen que estudiar al entrar ya de lleno a la carpeta de investigación. Es decir, ahorita lo que acabamos de ver solo fue lo que me contó el cliente y nos trasladamos al MP. Pero ya estando en el Ministerio Público, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué será lo primero que tenemos que hacer estando ahí? Ok, la acompaño al Ministerio Público, vamos, le cobro tanto, ya olvídense de cuánto cobran, llegamos al Ministerio Público y ¿qué tenemos que hacer? En la carpeta de investigación, ¿qué tenemos que revisar? Si tenemos a nuestro cliente, porque va a estar en las galeras, ¿qué le van a preguntar al cliente? Toda esa información es muy importante porque ese va a ser motivo de que si en algún momento pueda subir a audiencia de control, pues generen el debate correspondiente con el juez de control. Pero si no va a subirse a control, pues ahí mismo pudiera ser que obtengan la libertad de la persona. Pero cuando llegamos al Ministerio Público, ¿qué se tiene que hacer? Alguien que me pueda platicar la historia. A ver, tienen ahí un asunto, llegan al MP, X asunto, ¿y qué se hace? Lick, no tengo experiencia en esto, pero considero que lo primero que se tendrá que hacer es verificar el IPH. ¿A qué horas lo detuvieron y a qué horas lo presentaron o lo anduvieron paseando? Para que esa sea una exclusión para poderlo sacar. ¿Por qué? Porque no lo presentaron a la autoridad en el momento que debieron haberlo presentado. Ujú. Ok. Entonces, desde su punto de vista,
será leer el IPH. Listo. ¿Alguien más? Roberto Maya, adelante, por favor. Bueno, yo considero que el rubro, el rubro ¿Para de la qué? carpeta para saber a qué me estoy enfrentando, maestro. El rubro Ok. principalmente. Bueno, eso yo lo considero y cito a la maestra Sonia Cruz que pues, por ella aprendí esto, que primero es el Ujú. rubro. Es cuanto. Adelante, compañero Roberto Maya, luego sigue Alberto y luego Miguel Ángel Reina. Adelante, les doy el uso de... Gracias, maestra, doctor, excelente noche. Pues mire, yo considero que primero por ahí mencionaban las trabas y demás, pues sí, no, esos son gajes del oficio, pero oficialmente, pues nombrarme, solicitar acceso, haberle pedido a los familiares un comprobante de domicilio para acreditar el arraigo, copias, bueno, impresiones de la pantalla de Google Maps para que la policía de investigación no diga que no encontró la calle, fotografía de la fachada y fotografía del nombre de las calles para cerciorarse más pues de que sí existe el domicilio y que la policía de investigación no pueda decir que no lo encontró cuando a veces pues ni van a verificar el domicilio. Y preguntar al cliente pues justo detalles de la detención, checar registro nacional de detenciones para ver a qué hora fue dado de alta y pues creo que de primer momento eso y pues justo solicitar la libertad bajo términos del 140, pero pues en el argot de los abogados le dicen el 140,000 porque pues es muy rara vez que se dé esta libertad, ¿no? Si no lleva ahí pues algún impulso procesal. Bueno, pues ya no va a ser quizá necesario eh, eh, no sé a qué se refiere el impulso procesal, pero bueno, teniendo conocimiento de todo el sustento, porque ustedes tienen que llevar su escrito con todo el sustento, o sea, solicitó la libertad y un escrito sosteniendo todo lo que conlleva esta parte de la cautela, ¿no? Si ustedes llegan nada más al Ministerio Público y dicen solicito la libertad en términos del 140, pues no se las van a dar, se las van a negar. ¿Por qué? Porque evidentemente no se está justificando nada. Si bien es cierto, la carga de la prueba la tiene la gente del Ministerio Público, pero él no se va a hacer cargo precisamente de la cautela en ese momento. Él está integrando la carpeta de manera general. Entonces, ahí el trabajo de ustedes, pues es ingresar todo lo que tiene que ver con el arraigo, el riesgo hacia la víctima y todo eso. Entonces, vamos a ir analizando de manera muy breve que cuando hay una detención, vamos a imaginarnos que hay una detención y que esta detención fue el día 27, el día de hoy, 27 de julio, ¿no? Entonces, el 27 de julio detuvieron una persona. Entonces, hay que hacer nosotros, cuando ustedes llegan a la agencia del Ministerio Público, tienen que hacer una bitácora de detención. Sí, y esa bitácora de detención se la van a encontrar, por supuesto, sí en el IPH, pero yo les recomiendo que acudan a la entrevista del primer respondiente, ¿no? Porque en la entrevista del primer respondiente van a venir los horarios. ¿Qué horarios necesito? El horario de los hechos, ¿no? ¿El horario de qué más? El horario de la detención. ¿Qué otro horario necesito? El horario de los derechos. ¿Cuándo le leyeron sus derechos? ¿A qué hora? ¿No? ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, la hora de traslado, la hora de llegada, la hora de llegada al Ministerio Público, ¿no? Ahora, la hora también de la puesta a disposición, hora del inicio de la carpeta. Estos datos son muy importantes porque de aquí ustedes van a empezar a ver si existió una dilación o no de a partir de la detención hasta la puesta a disposición, ¿no? Entonces es necesario que saquen todos esos datos y que, bueno, lo que más nos importa es lo establecido en el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto, el cual nos dice
que deberá haber un registro de la detención, traduciéndose precisamente en el Registro Nacional de Detenciones. Entonces, vamos a analizar desde este punto que, bueno, y acá nos va a faltar el acuerdo de retención. Entonces, vamos a imaginarnos que los hechos suceden a las 18 horas, la detención es a las 18:05, los derechos a las 18:06, la hora de traslado, pues fueron a la 18:20, llegada 19:40, hora de la puesta 19:45, ¿no? Hora de inicio, bueno, pues sería ahí a las 19:46, ¿no? Registro Nacional de Detenciones, lo hicieron a las 20 horas con 15 minutos. Acuerdo de retención, vamos a ponerle acá ya el día 28 de julio a las 4 de la mañana. Cuando ustedes llegan a la agencia del Ministerio Público, y observan la entrevista del primer respondiente y analizan todo lo demás, se dan cuenta que tienen estos horarios. ¿Creen ustedes que esos horarios están bien, que están mal? ¿Serían motivo de debate o serían motivo de que no hay ningún debate que hacer ahí? Yo, Sí, maestro, yo considero que en la hora del traslado, que es de 18:20 a las 19:40, ¿por qué tardaron tanto en presentarlo? Esa sería una. No sé si. Entonces, exacto, ahí acuérdense que en la Corte también ya hay un pronunciamiento de la Corte respecto de la dilación de la puesta a disposición. Y dice la Corte que la puesta a disposición podrá ser dilatada, pero siempre y cuando se tenga por justificado. Y les platico, hubo un caso de una persona que privó de la vida a su pareja y sale corriendo, lo detienen los vecinos y lo querían linchar. Entonces lo tienen y de pura chiripada pasó una patrulla, se acerca y ven que el sujeto ya está desnudo y tenía amarrado un lazo en el cuello y abajo ya le estaban poniendo madera para prenderle fuego. Entonces la patrulla pues llega y quiere resguardarlo, por supuesto, y empiezan a quemar la patrulla, a patear, a quemar y todo, entonces llegan refuerzos y bueno, pues se arma ahí hasta que logran salvar al imputado. Entonces todo este tiempo pasaron aproximadamente 4 horas, es decir, los hechos habían sucedido a las 6 de la mañana y lo pusieron a disposición hasta las 10:11 de la mañana. Pero ¿qué sucedió? Que bueno, las cuestiones que realmente pasaron ahí, pues salió de las manos de todos. Entonces está justificado. Entonces, en estos casos, licenciada, cuando es el tiempo que se les hace mucho, sí tienen que leer la entrevista del primer respondiente para saber cómo justificó los tiempos. Todos los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que para trasladarnos en un horario más o menos por ejemplo, las 6 de la tarde, si yo quisiera trasladarme en una distancia, por ejemplo, del búnker al reclusorio Oriente a las 6 de la tarde, pues evidentemente en un traslado de una hora me voy a tardar hasta más de 2 horas para poder llegar allá. ¿Por qué? Porque hay muchísimo tráfico. Entonces, debemos de analizar también que si fue una trayectoria, por ejemplo, aquí se tardó 1 hora con 10 para llegar a la fiscalía, estamos hablando que se encontraba en un determinado punto y que se metió a todo el tráfico para poder llegar a la fiscalía en el centro histórico. Entonces, muy probablemente sí se encuentre justificado ese actuar, pero es un foco rojo para que ustedes puedan entrar directamente a la entrevista del primer respondiente y saber cómo lo justificó. Si no lo justificó, por supuesto que es donde ustedes tendrían que atacar en la audiencia de control de detención. ¿Habrá otra parte que pudieran atacar? También se vale que no. Por ejemplo, ha A ver, habido casos, penalistas, Robertito, Alberto. Aquí es que aquí hay penalistas de hueso colorado, maestro. pues aquí se ve,
¿no? Entonces, vamos a ver que dentro del protocolo, bueno, es un protocolo, pero dentro del sistema penal, pues también habría que analizar que el Ministerio Público en la agencia debe de realizar varios acuerdos. En este acuerdo que ustedes no se dieron cuenta, pero bueno, aquí está un acuerdo de retención que sí está dentro de este parámetro, pero también hace falta otro acuerdo. Entonces, yo aquí no lo puse de manera obviamente estratégica para que ustedes se dieran cuenta que falta un acuerdo diferente y que por ahí pudieron haberle llegado al Ministerio Público en la audiencia de control de detención, porque ese acuerdo que hace falta es el que le da sustento a toda la retención. Entonces, ese acuerdo que les estoy diciendo, ¿cómo se llama? De flagrancia y después el acuerdo de retención. Acuerdo de verificación de flagrancia. ¿Ese acuerdo dónde lo encontramos? Artículo 149. 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de un acuerdo que el Ministerio Público tiene que hacer de verificación de la flagrancia, en donde deberá de analizar las condiciones por las cuales mantuvo retenida una persona 48 horas, ¿no? Entonces, pero dentro de ese análisis de verificación de la flagrancia, también deberá de analizar por qué no lo dejó ir en esas 48 horas. ¿A qué voy con esto? Que dentro de ese acuerdo de verificación de flagrancia, ustedes también deben de revisar que el Ministerio Público haya analizado y dicho, ok, ¿por qué no lo dejé ir? Y debe de haber un análisis del por qué no lo dejó ir. Es decir, un análisis del artículo 140. Si pasa ese acuerdo de verificación de flagrancia ante la audiencia inicial de control, evidentemente ustedes tendrían muchísimo de dónde agarrar. ¿Por qué? Porque en ese caso no se estudió la libertad de su representado como un derecho humano. Es decir, en ese acuerdo de retención se tuvo que haber estudiado la libertad y no lo hizo, entonces es un caso también. Algunos jueces han decretado libertades porque no se han analizado precisamente el 140 del Código Nacional. ¿Por qué no lo dejaste ir en sede ministerial? Explícamelo acá. Alberto. Lejos de estos acuerdos que ya vienen que bien está refiriendo, estas actuaciones ministeriales, yo lo que le quisiera preguntar, si no hay inconveniente, es respecto de los acuerdos internos de la Fiscalía, cómo localizarlos más fácilmente. Fíjese que sé que están en la Gaceta, que ahí se publican, obviamente, sin embargo, pues hacer las búsquedas no es sencillo. Y por otra parte, pues la manera más rápida a veces que he obtenido y más eficaz, vía transparencia. Sin embargo, si me comprometo también a adquirir sus libros para aprender más, pero sí me gustaría saber si tuviera la oportunidad de comentarnos cómo poder obtener estos acuerdos internos que emite la Fiscalía, porque justamente también ahí regulan varias de estas cuestiones. Mire, por lo menos en la Ciudad de México, usted puede buscar en Google y solamente póngale intranet Fiscalía Ciudad de México, ¿sí? O también puede ponerle este Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se va hay un apartado donde dice acuerdos. Y entonces ahí van a venir todos los acuerdos que se han realizado con relación a infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, también hay acuerdos que tienen que ver con la libertad de las personas, ¿no? Entonces esa libertad en términos del 140, pues debe de estar autorizada por el superior jerárquico. Entonces, pero yo cómo le hago llegar al superior jerárquico que están solicitando una libertad en términos del 140 si no está bien fundado y motivado, ¿no? Entonces, yo creo que les trato de explicar es que deben de fundar y motivar los escritos, no es llegar y sentarse y solicitar la libertad en términos del 140. Todo esto que les estoy comentando viene en mi manual, incluso en el manual ya viene el escrito diseñado solamente para que le cambien nombres y lo ingresen a la gente del Ministerio Público y a él les acordará lo conducente. Pero sí es necesario que todo esto pues, sea fundado y motivado, porque por eso luego a veces no les decretan la libertad, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con el acuerdo de verificación de la flagrancia, pues como una estrategia que ustedes tengan, les recomiendo
que no lo hagan en la agencia del Ministerio Público. Es decir, que si ya se dieron cuenta que existe un error por parte de la Fiscalía, pues ya no digan nada, simplemente lo vayan a debatir allá a la audiencia del control de detención, ¿no? Entonces, también, bueno, los que estén interesados pueden buscar mis redes sociales. Si ustedes ponen en Google abogado Eric Mejía, me van a encontrar y ahí viene mi número telefónico, que es el único que hay, o pueden mandarme un mensaje cuando lo encuentren y les mando la liga, por supuesto, para que puedan comprar el libro, ¿no? Y el manual. Y también, bueno, los que quieran agregarse a mi grupo de WhatsApp, ya somos casi 1000 abogados que están en mi grupo de WhatsApp, bueno, también pueden mandarme mensaje y con mucho gusto les agrego al grupo, ¿no? No, Entonces, maestro, de hecho, yo tengo sus dos libros y una serie de que llegó con uno de los libros, una serie de clases, bueno, que ahorita no he tenido chance de verla, la compré hace un año, pero todavía puedo entrar, ¿no? O sea, tengo esa y facilidad de seguir entrando a la plataforma y ver las clases. sí, son perpetuas. Ya el que compre el manual tiene acceso a la capacitación por siempre. Solo debe de tener su usuario y contraseña. Y si no se acuerdan de su contraseña, solamente le van a poner olvidé contraseña, ¿no? Y ya les manda una nueva y pueden acceder de nuevo al curso. Pero el curso siempre va a estar ahí por siempre. Hay una biblioteca virtual de más de 1000 libros, carpeta de investigación, la capacitación de más de 8 horas. Todo eso incluye el manual, manual práctico, donde viene todo esto que les estoy explicando. El manual viene dividido en dos: sede ministerial y después con el juez de control, ¿no? Igual que el libro. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí puede verlo. Cuando pueda entrar otra vez, ahí va a estar. Ok, maestro. ¿Alguna duda? Si no seguimos. El manual y el libro lo pueden encontrar solamente en 3 lugares. Uno de ellos es en cualquiera de mis despachos. Uno de ellos lo tengo en Nezahualcóyotl, otro lo tengo en la Colonia del Valle. eh, y también pueden encontrarlo en la librería del abogado en Donceles. Y Mercado Libre. No lo van a encontrar en ningún otro lado más que en esos 3 lados. ¿Sale? Yo no trabajo con ninguna editorial lo vende, no me gustó trabajar con ninguna, yo soy independiente y solamente pueden localizarlo en esos 3 lugares, ¿no? Librería del abogado, cualquiera de mis despachos, o por Mercado Libre. Ustedes se meten a Mercado Libre o Amazon, los que quieran en la modalidad Kindle, o que es virtual, o también que se los hagan llegar. Entonces, solo le ponen en Mercado Libre, le ponen la guía del defensor o ponen mi nombre y les va a aparecer ya el libro. Más fácil, métanse a mi Face, abogado Eric Mejía, y ahí sacan todas las ligas o me mandan mensaje. Maestro, cuéntenos de su universidad, porque sé que tiene su universidad, CIETEC. Sí, soy rector del instituto también, que se llama Centro Internacional de Estudios Tecnológicos, donde aportamos pues varios cursos. Yo doy cursos todos los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Doy clases desde lo más básico de las personas que jamás en su vida han litigado hasta los más avanzados, ¿no? Servidores públicos, pues ya lo escucharon, capacito al Poder Judicial también. Entonces, las clases las doy yo los sábados, cursos particulares. El 1 de agosto, que es este sábado, voy a iniciar con técnicas avanzadas de litigación en materia penal. Y bueno, ahí le vamos a dar clases. Sí estoy en la fiscalía, soy el responsable de la agencia. Sí estoy en la fiscalía también. Entonces, pero tengo un equipo que trabaja en otro lado, ¿no? Yo nada más los sábados voy y doy las clases, porque aquí preguntan en el chat. Entonces, también ahí se imparten licenciaturas, maestrías. Las maestrías las imparten puros ¿Cuándo abre jueces, una en jueces la del Ciudad Estado de de México y México? Estado de México. ¿Mandé? ¿Cuándo abre una en Ciudad de México? Porque la suya está hasta Nezahualcóyotl, híjole. ¿En qué Pues parte de la esperemos ciudad que está? pronto. Buenas noches, perdón, Sebastián Gutiérrez, estudiante de la carrera apenas. ¿En qué parte de Nezahualcóyotl está, doctor? Encerrada de Ortografía 77 en Colonia Las Palmas. Las clases pueden ser presenciales, los cursos sobre todo, o virtuales, son híbridos. Lo que tiene que ver con las maestrías, casi la mayoría sí son virtuales, casi todas.
Ok. Está como Eric ¿Sale? Mejía, ¿verdad? Nada más. Sí, búsquenme como abogado Eric Mejía, me van a encontrar en el Face y ahí van a sacar mi número, me mandan mensaje y yo les contesto. Obviamente, pues no les contesto luego todos en un ratito porque es mucha la información que tengo, pero durante la noche, durante el día de mañana les estaré contestando a todos. Todos los mensajes los contesto, absolutamente todos. Mi número es Eso sí es cierto, 55 ¿eh? 16 A mí me 09 consta. 17 14. Aquí les Ya, pongo el entonces, número. Por favor, maestro. Repítalo, por favor. 55 16 09 17 14. Ahí está. su página está nada más como Eric Mejía, no está como licenciado, está en mayúsculas. Sí, ese es Abogado Eric Mejía. Quien ya la haya encontrado, pues mándela al chat aquí para que la puedan ver. a ver, ahí se las mando. En el Estado Déjenme de ver. México, ¿en qué parte, maestro? ¿Mandé? En el Estado de México, ¿en qué parte? ¿En qué parte qué, perdón? Decía que también tenía algún lugar en el Estado de México para localizar su libro o su manual. Ah, en Encerrada de Ortografía 77, Colonia Las Palmas, Gracias, qué amable. Nezahualcóyotl. Ahí lo pueden comprar personalmente. Ahorita los manuales ya se acabaron. He vendido miles de manuales. Ya se terminaron. Ahorita ya pues hice la siguiente edición. Entonces, los que vayan a pedir manuales, pues ya sería hasta finales de agosto que me los traen. Los libros también ya casi se agotaron. También he vendido miles de libros, pero todavía tengo unos cuantos. El taller ya envía los próximos la otra semana. Entonces, pero bueno, los que quieran hacer sus pedidos, pues ahí me mandan mensaje les mando la liga de Mercado Libre o ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Viene un kit que es el libro, el manual y el curso. Entonces, pues ya ahí por ahí les voy mandando la información por el chat, ¿vale? En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, me ponen abogado Eric Mejía y ahí me van a encontrar. Por favor, pues ahí me siguen también, ¿no? Entonces, bueno, eh, es importante ya para ir cerrando, porque bueno, pues tendríamos mucho tiempo y no lo tenemos, pero para ir cerrando, los consejos o los tips del defensor que les quiero dar son los siguientes. Cuando ustedes tengan un caso que les llegue un asunto, siempre traten, por ejemplo, este que les dije, no, que la mujer golpeó a su pareja. Ok, no se cierren a que tengo que ir a ver el asunto. ¿Por qué? Porque saben que ya se encuentran ante una situación de violencia familiar, pero también pudiera ser ante una situación de lesiones. No siempre va a ser violencia familiar, a lo mejor y ni son pareja, ¿no? A lo mejor y ni son esto, como lo dijeron hace rato. Pero ya sea violencia familiar o sean lesiones, no se encuentra dentro del 19 constitucional. Eso da pauta a que existe una posibilidad, aunque sea mínima, de poder obtener su libertad en sede ministerial. ¿Por qué? Porque el artículo 140 del Código Nacional les dice tres opciones. Puedes obtener tu libertad cuando sea un delito flagrante, ya está. Cuando no esté en el 19, ya está. Y ahora vamos a justificar la necesidad de cautela. Entonces es ahí donde tienen que echar toda la carne al asador para poder demostrar que la víctima no estará en riesgo o bien que su representado no se va a sustraer de la acción de la justicia. Ya que lleguemos y que se den cuenta que el Ministerio Público, pues relativamente no les va a acordar favorable su petición porque posiblemente es constitutivo de otro delito o lo que ustedes quieran, pues el siguiente paso va a ser revisar la carpeta de investigación y qué es lo que le voy a revisar. Entrevista del primer respondiente, entrevista de la víctima. ¿Por qué? Porque el primer respondiente me va a establecer los horarios de cómo sucedieron y la víctima va a establecer también los horarios, pero también las cuestiones de fondo de la flagrancia. ¿Cuáles son esas cuestiones de fondo de la flagrancia? Si fue detenido al momento de cometer el delito, inmediatamente después de haberlo cometido, partiendo de que hubo una persecución o bien que hubo un señalamiento por parte de un testigo o alguien que le haya constado los hechos. Entonces, sobre este punto, cuando ya es un delito, por ejemplo, si le dicen, no, pues es que detuvieron a mi familiar, ¿por qué lo detuvieron? Pues porque supuestamente le disparó a otra persona y la mató, la privó de la vida. Bueno, en ese particular, su teoría del caso ya no va a estar basada de ninguna manera en
sacarlo en la agencia del Ministerio Público, porque el homicidio sí está catalogado dentro del artículo 19 constitucional como los de prisión preventiva de carácter oficiosa. Entonces, si es así, ya no van a poder liberarlo ante la gente del Ministerio Público y su teoría del caso deberá de estar enfocada en la audiencia inicial, ya en sí, en el control de la detención, partiendo de alguna ilicitud o alguna ilegalidad en la detención. Entonces, esos serían como los consejos que les daría hasta este momento, porque bueno, pues ya se nos acabó la hora que nos dieron, pero bueno, pues si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy. Alberto, adelante. Muchas gracias. En este tipo de delitos del 19 constitucional, maestro, muy específicamente, si contamos durante la investigación inicial, las 48 horas, contamos con algún tipo de dato de prueba que pues muy a veces convincente, por decirlo, un video, unos testigos que vean que esta persona no participó y los queremos ofrecer. Usted sugiere que, bueno, la verdad es que siempre lo he hecho hasta audiencia, pero pues los jueces a veces, pues el estándar, ¿no? Salvo alguno que otro juez de Ciudad de México que pues ha sido, si me permite la expresión, valiente y dice, o objetivo, lo valoran bien y vámonos, ¿no? Pero a veces se cuentan con esta información, Ministerio Público pues no nos permite o no o nos pone un poco de trabas, esto lo digo muy respetuosamente. ¿Usted qué opinión daría al respecto? ¿Sí ofrecerlos ahí o mejor reservar para la estrategia de audiencia inicial es cuánto? Bueno, si tienen órganos de prueba, por ejemplo, hubo un caso de un sujeto que detuvieron por tentativa de homicidio. Entonces, uno de los vecinos grabó con su teléfono cómo el sujeto sí llegó con un arma, pero empezó a disparar al techo, al cielo, perdón, disparó al cielo. Pero la víctima decía que le había disparado a él y que tuvo que echarse a correr y meterse a su casa, pero que no lo mataran. Entonces, pues evidentemente no había videos de nada, pero existía ese video de ese vecino, que por supuesto aportó. Entonces, es importante que, bueno, cuando me consultaron, yo les dije, pues es que ese video ofrézcanlo, ¿no? Ese video ofrézcanlo porque de tentativa de un homicidio va a procederse a otro, se puede incluso reclasificar más adelante, pero también se puede establecer que los hechos no sucedieron así y se puede desvirtuar la flagrancia. Pero bueno, en este particular es que este sujeto dispara al aire y se echa a correr y se mete a su casa después de que dispara al aire. Los policías lo alcanzan a ver que se mete a su casa y los policías se meten a la casa del sujeto y lo sacan de su casa, ¿sí? Entonces hay un video de la vecina que graba todo eso. Entonces la recomendación, ¿cuál es? Que ofrezcan como medio de prueba ese video, ¿sí? En la audiencia del control de detención con el juez. Y eso es muy simple. Cuando el Ministerio Público termine de exponer el control de detención, ustedes le van a decir al juez, señoría, antes de pronunciarme respecto de el control de la detención, voy a ofrecer medios de prueba, señoría. Ya se le corrió traslado a la fiscalía y entonces hacen su ofrecimiento de medios de prueba para que se desahogue y el juez lo valore, ¿no? Entonces, en conclusión, sí pueden ofrecer medios de prueba o datos de prueba en el control de la detención, por supuesto que sí, pero ya depende de cada caso en concreto. Yo les puse así como este ejemplo que sucedió en la vida real, pero cada caso pues es propio, ¿no? Muchas gracias. Y el más, aprovechen porque ya nos vamos. El doctor también tiene actividades. Y si no aprovechan esta clase, híjole, ¿nadie más? Perfecto. Bueno, vamos a presentar su constancia, doctor. En agradecimiento, Bufet Jurídico Rocha le otorga el siguiente reconocimiento al doctor Eric Jonathan Mejía Iglesias por su destacada disertación en la conferencia titulada Actuación de la Defensa en sede ministerial, que se llevó a cabo el día 27 de julio del 2026 con una duración de 2 horas.
Firma su servidora, soy la licenciada Angélica Rocha de Victoria, directora y fundadora de Bufet Jurídico Rocha. Cabe señalar que que el doctor no me ha cobrado absolutamente nada por esta ponencia. Ya ve, doctor, o sea, soy derecha. Le corro traslado de copia de esta grabación para uso exclusivo de usted y la grabación para el público en general será mandada al canal de YouTube el día de mañana. También le haré llegar este reconocimiento vía WhatsApp, que es para usted. ¿Vale? Muchísimas gracias, chicos. Recuerden que estamos en el primer aniversario de Bufet Jurídico Rocha y que nos siguen más ponentes. Así que mañana también tendremos en materia penal al doctor Jorge Andrés Mancilla Montellano con el tema incorporación de evidencia en juicio oral en materia penal. Así que no se lo pueden perder, chicos. Nos esperamos el día de mañana para seguir con este ciclo de conferencias jurídicas gratuitas. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Bye. Gracias. Buenas noches. Gracias, Liqueri. Gracias. Muchas Gracias, gracias. chicos.